Hola chicos, buenas noches. Miren, aquí les comparto un poco de lo que les comenté de los logaritmos. Función logarítmica es la función inversa a la exponencial. Y pregunta que me tengo que hacer para obtener un logaritmo es cuál sería el exponente al que tendría que estar elevado mi número base, que es el número que está aquí pegadito al log. En este caso es 2. Pero puede ser el que sea. Yo tengo que preguntarme cuál es el número al que tiene que estar elevado este para que me dé el resultado este de aquí al lado. En este caso sería cuál es el exponente al que tiene que estar elevado el 2 para que mi resultado sea 16. Y pues es 4 porque si yo lo elevo 2 a la 4 es 16. Recordamos que no son funciones exponenciales las de este tipo porque si se dan cuenta la x no está como en exponente. Entonces para eso para que sea una función exponencial tiene que estar aquí arriba, ¿ok? Entonces estas no son. Ahora, ¿cómo yo puedo calcular este tipo de logaritmos en la calculadora? Pues muy fácil. Si yo, por ejemplo, tengo logaritmo base 2 de 16, tengo que poner en la calculadora logaritmo del número grande, entonces logaritmo de 16 entre logaritmo del número que está aquí chiquito, que es la base, logaritmo de 2, así lo meten en su calculadora y pues les va a dar 4. Entonces recordemos reglas de logaritmos. Ujú. Bueno, aquí están, que un logaritmo de 0 es indeterminado, el logaritmo de 1 es 0 y el logaritmo de un número negativo no existe. Entonces, aquí puedo darme cuenta de varias situaciones. Ujú. Si pueden observar, yo aquí sustituí, tengo esta función logaritmo base 2 de 2x menos 2. Si yo sustituyo ujú, esta x con valores menores a 1, ya vimos que aquí que el logaritmo de 1 da 0. Pero ¿qué pasa? Si yo sustituyo con esto con valores menores a 1, vean, punto 1, punto 99 y hasta 1, ¿qué va a pasar? Voy a tener error en todo. Porque ya vimos que este la situación que les acabo de comentar, ¿no? Que los números negativos no existe, y también pues un logaritmo de cero, el logaritmo de cero pues es indeterminado. Entonces no, yo no puedo hacer esta operación tampoco, pero cuando yo tengo un valor mayor a uno, entonces ahora sí voy a tener aquí un resultado. Entonces, esto es lo importante de tomar en cuenta. Ahora, este cálculo, ¿por qué se hizo? Pues porque yo tengo que calcular la asíntota. La asíntota, como vimos en la función racional, es una línea imaginaria que está cerca de la función, pero que no la toca. Y con eso yo voy a saber que el dominio. Si se dan cuenta, el dominio es todo lo que está en X. Entonces aquí, por ejemplo, el dominio de esta gráfica de aquí, que es menos logaritmo de X, va de aquí hasta acá, que sería del valor de aquí hasta infinito, ¿no? Y de este caso igual. Pero ¿cómo yo voy a saber desde dónde empieza? Pues por ejemplo, pues tengo que sustituir aquí el valor pues de mi asíntota. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo que calcularla y entonces tengo que poner que mi ecuación es mayor a cero. Entonces aquí, por ejemplo, tengo logaritmo base 2 de 2x más 4, entonces 2x más 4 tiene que ser mayor a cero, porque ya vimos que si es cero es indeterminado y me dio mi x igual a 2, es decir, mi dominio va a ser de 2 a infinito. Bueno, en este caso, que ustedes tienen que ver qué número, de aquí, en este caso yo tengo solo una x. Entonces yo sé que mi x tiene que ser mayor a cero. Aquí está solita. Aquí ya está completa y por eso tienen que despejar, pero yo aquí sé que mi x tiene que ser mayor a cero. Por lo tanto, mi asíntota aquí está en cero. ¿Qué quiere decir? Que aquí en 0x va a haber una línea imaginaria que mi gráfica esta jamás va a tocar. Por lo tanto, ¿cuál sería, por ejemplo, de esta? El dominio sería de cero, pero no incluye a cero, o sea, tendría que ser mayor a cero. Y va a infinito y de esta también. Ahora, si se dan cuenta aquí, la función que es logaritmo de x, es decir, cuando tengo un número positivo aquí, va hacia la derecha. Pero en cambio, cuando mi logaritmo es negativo y mi x es positiva,
va hacia la derecha, pero hacia abajo. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, aquí mi x es positiva, pero aquí nada más cambio el signo del logaritmo. Pero, ¿qué pasa de este lado? Pues de este lado, por ejemplo, tengo mi x negativa, entonces si se dan cuenta se va hacia la izquierda. Y aquí, por ejemplo, tengo igual esta x negativa e igual se va a la izquierda, pero si se dan cuenta, aquí yo le estoy sumando un punto 5, pero aquí yo le resté un menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo un número que se le resta va más hacia arriba, y cuando tengo un número que se le suma, ajá, aquí no es x, no hagan caso, sería menos punto 5 x más punto 5, sin la x. Entonces, cuando tengo aquí un número positivo va hacia abajo, pero cuando aquí tengo un número negativo va hacia arriba. Ajá. Entonces, esto es lo que igual les voy a preguntar en el examen. Ajá. ¿Qué pasa cuando la x es negativa o positiva? Y bueno, podemos ver este tipo de situaciones. ¿Vale? Y bueno, ¿qué pasaría si tuviera un menos logaritmo de menos 2x? Pues tendría esta misma gráfica, pero hacia el lado izquierdo. Ajá. Entonces, pues eso es lo que les puedo preguntar. El rango, bueno, ya calculamos entonces dominio, determinando la asíntota que es, haciendo nuestra x mayor a 0. Ajá. Pero el rango siempre de una función logarítmica, siempre es de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta va a ir subiendo hasta allá. El rango, acuérdense que es todo el eje de las y se lee de abajo hacia arriba. Entonces esta parte de aquí va a ir subiendo y esta parte de aquí no se ve, pero va a ir bajando. Por lo tanto, el rango es de menos infinito a infinito. Y bueno, eso es lo que podemos ver en la función logarítmica. Lo que les voy a preguntar, que es lo importante, es dónde está la asíntota. Igual les voy a pedir alguna gráfica, pero eso es lo que va a venir en el examen. Bueno, saludos.